Bien, buenos días al público que nos va a escuchar, ya que nos pusimos de acuerdo los cocodes, especialmente el cocoe de segundo nivel acá del casco urbano. Nuestro punto de reunión va a ser acá en los tanques de distribución que se tiene ubicado acá en el barrio de Cantón San Sebastián, acá en el Bosquecito. La finalidad del recorrido que vamos a realizar es para verificar el estado de las 3 tuberías del proyecto antiguo hecho por nuestros antepasados, los meros jefes de la tubería galvanizada. Lo otro es el estado de la tubería ejecutado durante el proyecto del señor Ignacio Loyola Domingo, y el tercero, que es el reciente, que es el ejecutado por el exalcalde José Mario Silvestre Camposeco. Pues acá nos vamos a reunir todos los cocodes están invitados todos los cocodes del casco urbano, específicamente los del segundo nivel, y en mi calidad de secretario de COCODE de segundo nivel, pues hago esta presentación para que nosotros tengamos ya algo encaminado, porque de acá vamos a salir en vehículo para ir a ver dónde está desde el tanque de captación, revisar la red de distribución y culminar la visita acá donde estoy presente. Entonces no sabemos exactamente cuánto tiempo nos va a llevar, por eso estamos anticipándonos ya a hacer esto, para que los compañeros, mientras vayan llegando, nos ponemos de acuerdo y acordamos una hora de salida mientras ya esté la mayoría. Arreglar bien pegada esta casa bien hecha y con cuidado para que no aquí cualquiera puede venir. No tiene no tiene candado. ¿Y por qué no lo ponen? Sí, aseguro. Con esa unión reparaciones, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es tomar nota de dónde se requiere de tubos de reparación, cuánto va a quedar en el acta. Con base a eso se va a hacer la solicitud. El rollo aquí donde juega un papel primordial la propia municipalidad, a pesar de que aquí está el síndico, que juega un papel importante dentro de este proceso, porque él tiene que observar todo lo que está pasando, qué es lo que todo existe, y hará también su reporte por escrito cuando ellos tengan reunión también allá, ¿verdad? Entonces esto de alguna manera va a estar apuntando él y va a firmar lo que estamos haciendo ahí. Yo creo que desde acá iniciamos ya con nuestro presupuesto. Hay que llamar al señor responsable, qué valor tiene cada una de las cosas que hay que comprar. Si le va a hacer alguna reparación acá, alguna medida correctiva, ¿qué va a hacer? Si se dan cuenta ustedes, hay una directiva en uno, hay otro, en el otro. Entonces, y venimos aquí, y acá está cerrado. ¿Cómo pues vamos a entrar? La única solución al que le compete es la municipalidad. Unificar esos dos y quitar esta malla y volver a... Acta número 04-2017 en la aldea Mesté, específicamente en el tanque de captación del agua potable que abastece a la población de la cabecera municipal de Jacaltenango, barrios y caseríos, cantones del municipio de Jacaltenango, departamento de Jacaltenango, a las 8 de la mañana con 40 minutos del día domingo 7 de mayo del 2017, reunidos los representantes de la municipalidad, señor Jorge Santos Montejo Silvestre, síndico primero, fontanero Guillermo Arnoldo Silvestre Barrios, el señor Juan Montejo Camposeco, técnico en salud rural, y los miembros del COCOE de la cabecera municipal de Jacaltenango. La mayoría presente acuerda dejar constancia que por segunda vez el señor Miguel Díaz Ramírez, concejal cuarto, no se hace presente debido a que no se tiene acceso al predio anexo al tanque en donde se encuentra el nacimiento, debido a que no se tiene llave de acceso al predio. Argumentan negligencia, ya que no se enviaron representante alguno debido a que el lugar se encuentra bajo resguardo. Para dejar constancia de lo siguiente: primero,
El señor Oscar Mendoza Montejo da la bienvenida a los presentes, a su vez, estando constituidos en el tanque de captación, le da la cordial bienvenida a cada uno de los presentes, manifestando que la razón de las presentes es a efectos de realizar una inspección ocular sobre la situación relacionada al proyecto de agua potable ubicado en la aldea Mesté, relacionando las corporaciones municipales presididas por el actual alcalde municipal Juan Antonio Camposeco Delgado y exalcalde José Mario Silvestre Camposeco. Los presentes manifiestan que la tapadera del tanque de captación carece actualmente de candado, debido a que cuando recibieron la administración actual el cargo como alcalde no entregaron llave, por lo mismo el fontanero al hacer su trabajo tuvieron que cortar con cegueta el candado. Se recomienda urgentemente colocar una llave al tanque debido a que la tapadera no tiene y cualquiera lo puede levantar. Hasta ahí voy ahorita, entonces vamos a algo más que agregar, compañeros. Ahí sí que dos ideas, dijera yo. La necesidad que nuestra gente tiene de sembrar, de poder ser productivos, claro. Y claro, con eso come su familia y nos benefician a los que no podemos producir, ¿de acuerdo? El detalle acá que lo más lógico es que haya un tanque de captación allá abajo, pero que también ellos paguen su debido impuesto, pues, o sea, relativo a cuánto consumen, por decirlo así, ¿no? Se observa una toma de agua de aproximadamente 1,5 pulgadas o 2 pulgadas. Entonces, que viene directamente del nacimiento que está en el otro predio, el cual preside el señor Miguel Díaz Ramírez. Entonces, y esto va hacia un lugar que va a irrigar terrenos privados en el lado de abajo. Y esto hace que el nivel del agua descienda en nuestro tanque de captación. Es por eso de que también allá en los rebalses que tiene el mismo tanque, ya es muy poca el agua que está fluyendo. A principios, cuando el tanque muy se hizo, en los 3 rebalses, el agua salía casi completamente lleno en los tres tubos que están allá de rebalse. Actualmente, si van a ver la toma que el señor está grabando ahorita, van a ver la toma ya solo en un tubo sale agua, pero ni es que esté lleno, sino que menos de la mitad es el agua que está saliendo. Entonces, aquí hacemos ver también a la población de que hay una fuga exagerada de agua, debido a que, como estamos observando este tubo, así como este hay muchos más, pero por lo mismo no podemos entrar al otro predio debido a que se encuentra bajo resguardo de un grupo de paisanos que ellos dicen que también está beneficiando al predio, pero como se deja constancia en el acta de que al señor Miguel Díaz Ramírez pues se le invita en repetidas ocasiones y él no se hace presente y no manda la llave o su representante. Entonces también le hacemos ver esto a la población, ya que nosotros queremos hacer de forma transparente, legal, pacíficamente las cosas, para que también quede evidencia pues de lo que se está haciendo a futuro. Tal vez de aquí a un año vamos a estar entregando el cargo, pero también que sea un precedente para que los que vengan sigan este proceso que se está haciendo, debido a que se está afectando no solo a un grupo, sino que es a toda la población. Y lo más triste es de que gente que prestó su mano de obra en la realización del proyecto es la que menos recibe el servicio, ¿verdad? Entonces y hay que ser conscientes de que mientras uno dé su trabajo, dé su tiempo, entonces es porque necesita del vital líquido. Y señores, es mi participación. Ahorita van a ver cómo está el tanque, donde está el rebalse que tiene el tanque. Bien, como yo les comentaba, acá se encuentra el primer rebalse que tiene el tanque. Entonces, vean ustedes, acá hasta allá sarro tiene, entonces ya por el tiempo que ya no se está usando, este es el uno. Ahora el otro es este que está acá, hasta moho tiene, entonces por lo mismo de que ya no corre agua en estos rebalses. Entonces, tiene este otro que yo les estaba comentando de que a principios, cuando muy se hizo el proyecto,
el agua venía hasta acá arriba, en los 3 rebalses. Ahora si ustedes se dan cuenta, vean cuánto de agua o el nacimiento está cambiando de rumbo o el agua se ha ido a otros lugares. Entonces eso es lo que nosotros queremos justificar, por eso es que estamos también pidiendo la colaboración del otro grupo de vecinos paisanos que tienen el predio de acá arriba para que manejemos un mismo lenguaje y que el beneficio sea para la población de Jacaltenango únicamente. Entonces vamos a ir allá con los compañeros para ver, debido a que también hacemos la aclaración de que el agua que está corriendo, también hay especies de animales que viven de la corriente, entonces y están desapareciendo quizás porque ya es muy poco el agua que está fluyendo, señores. Está adentro. Está adentro, está adentro, que tomen ellos allá adentro. Pero este no es cortido del completo, no tenemos agua allá. No, pues. Aquí es de aquí arriba. Exacto. El de aquí arriba, no. El que está arriba, es el que... Para ti no tenemos. Está hasta allá arriba, adentro de esa petróleo. Esta es la tubería del proyecto nuevo. Sí, el nuevo. El que empezó con la administración de José Mario. Ajá, sí es este. Entonces el otro es el que ha estado siempre. Ajá, Son tubos galvanizados. no, es PVC. Es PVC. Pues está fundido. Ah, bueno, está protegido, tal vez está expuesto y este tubo con los rayos del sol pierde fuerza Toda la vida. y refuerza Aquí quería que se fundiera así como estaba ahí. que se fundiera. Que no lo hicieron. Muchas cosas que no hicieron. Ah, bien. También un vecino de acá de la aldea Mesté dice de que acá en este predio entran niños saltando la malla. Y sí se evidencia en la parte de acá abajo, está caído la malla, donde sí se ve que sí han entrado sobre la malla. Y en esa parte de arriba la malla lo usan para tender ropa. Y recomiendan también los mismos vecinos acá de que allá donde el señor se va apareciendo, hay ropa tendida sobre la malla y en la parte de abajo es donde donde se filtran los niños. La otra vez ocasionaron un incendio aquí, dice el señor, y por peligro de que se quemen las tuberías. Entonces ellos trataron la manera de entrar, pero les fue difícil porque por lo mismo de que ellos tampoco pueden entrar, pero ellos por resguardar el lugar hicieron lo posible de entrar. Ya le di llave a ellos para que tienen llave. Ya le di llave a ellos para que hubo incendio. Gracias. Solo habría que hacer la recomendación a ellos de que ya no tiendan ropa. Hay que mandar una nota al COCODE, ¿no? Solo para una aclaración, que los señores de Chapaltelaj siempre ellos han venido a limpiar este predio y nosotros nunca hemos venido a limpiar. Es triste. Es un convenio que tienen ellos, que es Vaya. y ellos Entonces no. tienen ellos también. Sí, corre. Entonces, acá en el asiento del Coyehual se observa así como que un nuevo nacimiento, pero también se hace público de que los nacimientos que están dentro del perímetro circulado del pueblo, a nombre del pueblo de Jacaltenango, nacimiento que esté aquí adentro, entonces va a servir para abastecer a la población de Jacaltenango. Entonces en ningún momento se va a estar cediendo nacimiento alguno a otra comunidad, debido a que está el predio circulado, está a resguardo de la población de la cabecera municipal. Y más abajo en el asiento del Sabino observamos allá un tanque para la población de la aldea de Chapaltelaj, pero se recomienda pues que fuera del perímetro hay un nuevo nacimiento. Entonces
allá es donde se sugiere pues a las autoridades de que negocien esto y que eso quede para servicio del pueblo, y el nacimiento que está fuera de la malla, que dentro de un momento vamos a ir a captar, entonces que pase a servicio de la comunidad mencionada. Entonces, para evitar confrontaciones a futuro. Y no la fuga de agua. Agua desperdiciada, ¿ves que no llega al pueblo? Acá como parte del órgano directivo del FUCODE, estamos observando una primera fuga de agua, ubicado exactamente aquí en la parte de abajo de la aldea de Chapaltela. Entonces, sí hay agua, acá está. Es tubo PVC, y aquí, si ustedes se dan cuenta, es un material pobre en cemento. Se observa tubo PVC y no galvanizado como argumentan otros. Entonces, para que quede como evidencia. Ahí estamos. La primera evidencia que podemos encontrar, todavía nos encontramos acá en la parte de abajo de la aldea de Chapaltelaje. Observamos la primera fuga de agua. El aforo que va a ser... Ya. Aproximadamente como a 15 metros de la primera fuga de agua, se observa ya el tubo galvanizado, que como dijimos hace rato, pues de que se decía y se murmuraba de que estuvo galvanizado. Entonces, de allá, donde está la primera fuga para acá, entonces ya se observa acá físicamente el tubo galvanizado. Entonces, también, para que se vaya tomando cartas en el asunto, ahí tenemos el tubo galvanizado. A veces cambian la llave de una experiencia. Sí, exacto, o sea, pero por lo menos estamos detectando que la fuga está donde... Y eso es lo que absorbe supuestamente válvula de escape. Falta la llave. No tiene por qué estar 4 pulgadas. Más buena idea. 4 pulgadas es el tubo. Es de 4 pulgadas. Ajá. ¿Es de 4 pulgadas? Es de 4 pulgadas. Y de aquí al costado donde está la llave, está la fuga, pueden meter la mano para comprobar. Y vuelvo a insistir que se hagan estas tapas, pero conseguir bien hecho. Tiene su candado, pero aquí es Bien el lado. hecho, bien hecho. No cruza el hierro. No cruza. Ahí está el hierro, pero no cruza hasta aquí. Aquí se puede regular aquí. Tienes el gaitán y tal agua. Esas claves lo usan normalmente para los hierros, esas claves. Ay, sí, pero esta es viña principal. Es agua que no tiene presión. Tiene sifón, la Estamos acá con mis compañeros, observamos una segunda fuga del proyecto ejecutado por el señor José Mario. Entonces aquí se ve toda la humedad. Entonces si hacemos una zanjita, pues esto también rápido se cubre de agua, por lo mismo de que el agua está desperdiciándose y no podemos decir que no hay agua, en lo más mínimo que sea, pero hay fuga de agua. Este es en el terreno de don Juan López. Entonces más adelante vamos a ver como 3 fugas ya en el predio de don Carlos Enrique López. Esta es otra fuga que se encuentra entre el predio de don Juan López y de don Carlos. Ahí vas a quitar la piedrecita vos. Ahí hay una piedrecita. Bien, ya en este otro lado observamos pues ya otra fuga más del proyecto nuevo. Entonces es donde se encuentran las 2 uniones de las tuberías. Aquí está dañado el tubo que viene de allá para acá, entonces
vino y se dañó, entonces aquí les está observando la fuga. En el mismo predio de don Carlos Enrique López, acá se observa nuevamente otra fuga y aquí se ve la corriente que está generando esta fuga. Entonces esto sería la cuarta fuga. Observa una fuga de agua, yo creo que están las Uñones. Entonces se pueden dar cuenta cómo se estanca el agua. Solo en el don Carlos Enrique López hay como 5 fugas, en un área aproximada de 5 cuadras. Una nueva fuga. Allá adelante vemos a 4 fugados. Acá en el mismo predio. Vemos Entonces hacemos la aclaración que solo en el terreno de don Carlos Enrique López hay 5 fugas. No se vayan a correr. Hay 5 fugas. 3 en donde sí se evidencia bien los brotes y 2 en donde solo Adelante va un hay manchones de fantasma. humedad. Nuevamente se observa acá fuga de agua de la tubería del proyecto. Entonces se puede decir de que es donde están las Uñones. Entonces esta es la primera fuga que se encuentra en el terreno de don Lucas Silvestre. Entonces más adelante se encuentra otra. Acá tenemos la segunda fuga. Ustedes se dan cuenta, como dicen los anuncios, gota a gota el agua se agota, pero aquí sí se ven las corrientes de agua. Aquí estamos. Vamos viendo dónde están las fugas. No levantamos la tierra que lo cubre, ya que también protege parte de la tubería. Entonces acá observamos dónde está el problema. Ustedes podrán darse cuenta. Acá es donde está la unión, es pegamento. Entonces estamos hablando de pasar en tu metro. Estamos hablando acá de aproximadamente, aquí casi ya no cubrió lo que es la copa, ya que prácticamente se zafó al momento de poner tierra de encima, o no tuvo el pegamento suficiente para poder unir la tubería. Ya acá están haciendo el aforo respectivo de donde hay mucha agua fugándose, entonces se saca un aforo para determinar cuánto de agua se está desperdiciando. Pues bien, aquí tenemos exactamente 4 centímetros. 5 centímetros. 4 centímetros del tubo que tenía que estar dentro, entonces se zafó. Es por eso de que se crea la gran fuga. Esta es la otra fuga que se encuentra en el predio de don Andrés Silvestre Díaz, si no estoy mal. Entonces ustedes se podrán dar cuenta del agua que se está desperdiciando. Acá está donde está el brote. Entonces es uno. Toda esta área se encuentra inundado. Acá no hay nacimientos, simple y sencillamente es el agua desperdiciada de la tubería. Es la nueva fuga. ¿Ya? Acá en el predio de don... ¿De qué avanzaste? Santiago Alejandro. Acá se ve el escape de agua dentro de la ranura del concreto. Pues lo podría decir de que es donde están las Uñones y se sigue repitiendo de que es por el pegamento No está bien. de la tubería. Bueno, que aquí hay fugas de agua por lo mismo de que no se unieron bien los tubos, pero también se ve que sí está
está roto el concreto. Entonces, esta es una fuga en el lugar denominado Pulá, en el de don Santiago Alejandro. Entonces, acá se observa una nueva fuga, acá en el predio de don Alicio Díaz. Entonces, y de igual manera, podemos decirle que es por la mala unión, mala conexión de la tubería. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta acá cuánta agua se pierde. Entonces, acá se está evidenciando, se está documentando para que después no se van a hacer las denuncias respectivas a donde corresponde. Una fuga más en el predio de don Alicio. Prácticamente son dos fugas del proyecto nuevo y una fuga del proyecto viejo acá en el predio, en el lugar denominado de Pulá. Hasta el momento llevamos 2 fugas del proyecto nuevo en el predio de don Alicio. ¿Y este otro pues? ¿Es este otro ve? Sí. 1, 2. Esta es la tercera fuga que se encuentra en el predio de don Alicio. La cuarta fuga, solo en el predio de don Alicio, aquí en el lugar denominado Pulá. Son 4 fugas del proyecto nuevo y una fuga del proyecto viejo, acá en el predio de don Alicio Díaz. Nuevamente una fuga. Este es el brote de agua, en donde están las uniones de las tuberías, donde se están creando los problemas. Acá, a pesar de que está fundido, pero el agua buscó su salida. Esto ya es en el predio de la parroquia. Ya se observa una fuga más de agua, que es mismamente del proyecto. Está en la parte de acá arriba. Entonces es del proyecto nuevo y ahí se ve la corriente de agua y sale de esta fuga. Estamos aquí todavía en Pulá. Nuevamente acá nos encontramos en el predio de doña Ingrid. Dice que acá está presente la seño. Entonces también estamos viendo acá una nueva fuga. Una nueva fuga de agua que sí se aprovecha, ¿ve? Acá. Es por la presión que trae el agua. Entonces, de igual manera, acá pues algunos vecinos se encuentran allá en la carretera, pues aprovechando el agua que se está desperdiciando. Y allá al fondo se ve que están alimentando un tinaco. Está llegando. Entonces, Está llegando, ya mancharon el agua. ahí estamos de que es uno. Entonces la parte alta es del proyecto de don Ignacio Loyola. Entonces nosotros vamos a dejar evidencia de esto, vamos a aforar el líquido que se está desperdiciando para poder sugerir las medidas correctivas. Acá se evidencia nuevamente una fuga de agua del proyecto nuevo. Esa es la tercera fuga que está en el predio de doña Ingrid Anita Díaz, acá en la orilla de la carretera, que es el Pulá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la cantidad de agua que se está desperdiciando queda como evidencia. Acá tenemos una nueva evidencia. El brote de agua del proyecto. Se observa una fuga. Acá está. Acá se observa una fuga. Se observa una nueva fuga. ¿Y de cuánto? Unos 2 centímetros. Donde está la unión. Entonces acá se observa dónde está el pegamento y cuánto está despegado. Entonces, la nueva fuga de agua, y mismamente donde están las uniones. Todos los problemas que está generando esto, se da uno cuenta de que es en las uniones. Ya que, pues aquí también una nueva fuga.
Y de la misma manera, de alguna manera, pues la comunidad tiene que aprovechar el agua. Y acá vemos cómo está captado el agua en una tubería. Una fuga más del proyecto nuevo, acá. Y luego, en este otro lado, de igual manera, se encuentra la otra fuga. Prácticamente son dos en la carretera, en plena carretera. Estamos ubicados en el lugar de Cafecomá. Buenos días, ahorita estamos constituidos en las instalaciones del tanque a petición de los cocoes del casco urbano acá de la cabecera municipal de Jacaltenango para verificar el estado del tanque, ya que la población aqueja escasez de agua y cuestiona la construcción de los 6 tanques cuando era un solo tanque, abastecía normalmente a la población jacalteca. Entonces en esos momentos ya los compañeros se constituyeron a las instalaciones del tanque. Entonces en su momento vamos a observar dónde están las fisuras y lo que es la fuga de agua que hay en las ranuras que tienen el tanque. ¿Cuánto viene el tanque? 2, 3, 3. Ok. Y esos dos son los que... Este es todo el agua que entra. Y se va. O sea, si vos pues ni siquiera la mitad del tubo. Pusiera la mitad del tubo. Normal venían 7 pulgadas. Solo una pulgada. Ya por las fugas ya no viene todo. Sí, porque como le estaba comentando a los compañeros, ya contabilicé las fugas en total, son 23 en el proyecto que ejecutó Don Nacho. Ya en el que ejecutó José Mario son 30 fugas. Este es una captación del tanque número 6, está yendo para Cafecomá y San Juan. Entonces se sabe que hay grupos privados que compraron su propia tubería. Entonces, de ser así, sería bueno entrar en un acuerdo con esta gente, pues no pueden ganar ventaja de que ya van a aducir propiedad de instalaciones cuando sabemos de que esto es un patrimonio del pueblo. Aún así, aunque ellos hayan comprado su tubería, pues es por desconocimiento. De la MUNI, ellos tentativamente, que entendieron, ¿no? Especulando, hay entre 2.000 y 2.500 conexiones privadas. Ok. No tengo mi agua, volví a meter otro. Hay algunos que tienen 3, que esos tienen registrado 1, a 2, 3 no las tienen registrado en muchas familias. Tanque número 6 y estamos en el tanque número 5, porque solo cuando van a pasar a los siguientes tanques van a distribuir el agua que está aquí para todos. Ya va a ser parejo. Sí, se van a hacer esas. Estos supuestamente tienen una semana, ¿no? General. Una semana. Sí, es que tarda siempre. Tarda una semana. Llega más agua pasadino, ¿no? Tengo entendido de que un grupo de vecinos acá compraron su propia tubería, son los que metieron su tubería de acá a este lado. Entonces me llama la atención porque acá no hay agua y acá sí está mandando agua. Sí, te conoce, no podemos circular, nomás está ahí, ¿ves? Abajo esa, ya no quiera bien la compuesta esa cosa. Por eso se supone que está para Oscar, cartón. Oscar, mira. Pero no, como no han No. Si el agua retorna, ¿para dónde se iría? Esa es mi pregunta, porque si está saliendo y allá no hay chorro. No, es que es un poquito. 3 personas son las que ya están utilizando el agua. Nada más 3, pero mire todo lo que está saliendo. 3 personas. Este es el que está grave. Esto sí está definitivamente está mal.
No, pero el agua está para allá, ahorita estamos sectorizando. Pero acá en este cae más agua. Urge arreglar esto para que de igual manera se distribuya bien el agua. No todo el tiempo va a estar así también, hay que arreglar las fugas, ¿sí? Que queda normal, no está bien a poder cada rato. Ahorita ya tiene que ser así. Sí, porque ya estaba contabilizando las fugas. Hay en total 23 en el proyecto que realizó don Nacho Loyola y en el de Mario hay 30. Total hay 53 fugas. ¿Cuánta agua no se trae para acá? Los tanques vacíos. Sí, como usted es el técnico, sabrás más o menos dónde se está yendo el agua, dónde es, por qué llega bastante, qué está pasando. ¿Por qué no tienen agua también? No están bien. Se meta al aro con sus títulos. Lo que hay que graduar así para que ellos se sujeten, si no, no se van a sujetar. El Veneno tiene su proyecto de agua ahí sectorizado, madre, privado. Por eso el pleito con el primo este. Compañeros, aquí está la clave de la solución. No, si el otro es de parroquia, eso es de prácticamente parroquia. Parroquia no tiene, parroquia solo una. ¿Es de lo que va allá? Este es de San Sebastián, que están peleando. Este va hasta el otro lado del campo, Aquí todos tienen que ser beneficiados. Y de una vez que se solucione el problema eso de las sectorizaciones de algunos barrios. ¿Por qué? Porque eso viene a perjudicar una red completa. Así es, sí, así es. Entonces, y si están seriados algunos proyectos privados de barrio con el municipal, inmediatamente la municipalidad tiene que cortar de tajo eso. Y de una vez establecerle a los presidentes de cada barrio, porque hay presidentes, como responsables de cualquier hecho que vuelve a suceder. Porque no podemos juntar lo de carácter privado con lo público, no lo podemos hacer. Nos encontramos en el tanque número 1, que le corresponde a Cantón San Sebastián, que llega a donde están las torres de telefonía, hasta Culusaquilá, Escachepá y Santa Cruz. Podemos observar nosotros de que en este tanque se encuentran 3 fisuras, el cual intentaron hacerles una reparación. Del lado izquierdo del tanque observamos también que se cuentan con fisuras, ya, con una pequeña fuga de agua. Tienen unas pequeñas fugas de agua. Este es el tanque número 2. Estamos haciendo la toma del tanque número 1. Nos podemos observar que tiene las mismas problemáticas que el mismo tanque. Hago la aclaración que este tanque le corresponde al mismo cantón de San Sebastián, de las Torres, que llega hasta Santa Cruz. O sea, quiere decir que estos 2 tanques le tendrían que dar agua a estos 3 barrios mencionados. A la vez también nos observamos de que tiene las mismas fisuras que el tanque número 1, y uno de los 2 es más grande. No sé por qué, habría que averiguar por qué uno de los 2 tanques es más grande que el otro. El tanque número 2 es uno de los más dañados, porque en todas sus laterales cuentan con fisuras. O podemos observar que fueron intentos ya de reparación, pero fallidos, porque quedaron con la misma problemática. Son notorios de observar desde acá. El tanque número 3
este tanque le corresponde al Cantón Llano Central, como lo conocemos nosotros, el cual el fontanero nos aclara que no está en su totalidad usándolo, porque solo son beneficiadas 50 familias. Aún nosotros no sabemos por qué. Este tanque en la parte de arriba no tiene ningún tipo de rajadura ni de fisura, pero sí podemos observar que a sus laterales tiene fisuras, en algunos casos rajaduras. Estamos en el tanque número 4, que le corresponde a la distribución de la calle central. Y según el fontanero, empieza de la casa del profesor Marcos Silvestre hasta el puente. Observamos que este tanque tiene las mismas problemáticas de las fisuras a sus laterales. Observamos de que tiene las mismas fisuras que las demás, incluso con pequeñas fugas de agua. Vemos por acá del lado izquierdo del tanque que ya tiene una pequeña reparación. Podemos observar de que en la reparación tiene fuga de agua pequeña, pero sí las tiene, que creemos que con pasar de los tiempos puede ser una problemática. Observamos en todo este lado de las rajaduras que tiene el tanque. Podemos observar en el tanque número 5 que es uno de los tanques perjudicados. Cuenta con fisuras en la parte de arriba, al igual hacia un lado, con reparaciones, con pequeñas fugas de la misma. Este tanque le corresponde según información del fontanero, le corresponde a San Sebastián. Empieza desde las gradas la distribución hasta la casa de don Reyes Díaz, camino hacia el beneficio húmedo de Guayab. Tanque número 5 del lado derecho, igual tiene una reparación. Afortunadamente no vemos ningún tipo de fuga de la misma. Observamos el tanque número 6 con fugas de su lado izquierdo del tanque. Observamos nosotros las fisuras que tiene. Yo creo que ya es común en cada uno de los tanques. A la vez observamos igual una fisura ya reparada, afortunadamente igual que sin fuga. En todas las orillas de dicho tanque está bachado con pequeñas reparaciones. No funcionaron porque se encuentran las mismas fisuras del tanque. Le corresponde al barrio San Juan, Cachicomá y Sajmarte. Podemos observar desde el tanque número 5 algo que aún nosotros no entendemos. La dimensión de los tanques, el tamaño. Podemos observar que el tanque número 1 y el 2
aparentemente tienen el mismo tamaño, aunque no lo tengan, ya viéndolos de cerca. El tanque 3 y 4 aparentemente tienen el mismo tamaño, son más pequeños aún que el 1 y el 2. ¿Ya? Acá donde estamos parados, que es el tanque número 5, tienen el mismo tamaño el 5 y el 6. Tenemos nosotros esa duda porque la dimensión de los tamaños no tienen el mismo, lo ancho podrían ser, pero lo largo no lo tiene. Para que cada quien saque sus propias conclusiones de cómo está cada uno de los tanques. Cada tanque le corresponde a cada barrio, a cada cantón, a cada lugar. Como les mencionaba, el tanque número 1 y 2 le corresponden a Santa Cruz, a todo ese sector de por allá. Yo creo que es un tanque grande, o los dos son grandes para un lugar pequeño, digo yo, pero habría que hacer las averiguaciones para tener idea, o alguien que nos explique por qué de esta forma fueron distribuidas. Buenas tardes, nuevamente culminando acá entonces el recorrido que todos los integrantes del COCODE hicieron. Entonces, desde el tanque de captación allá en el nacimiento de Mesté, y luego la línea de conducción de los 3 proyectos, las 3 tuberías que se revisaron. Entonces culminamos acá en los tanques de distribución para el casco urbano. Acá estamos los 6 tanques de los compañeros, están allá distribuidos, viendo algunos detalles que se ven en los proyectos, algunas fisuras que se ven. Entonces nuevamente exhortamos a la población, esto no es para entrar en una confrontación, simplemente es un llamado a la conciencia, pues, de que algunos problemas que se están viendo acá, entonces de alguna manera pues hay que ver de qué manera darle una solución. Y tenemos entonces el resultado de los aforos que se realizaron en el trayecto del recorrido. Tenemos en el proyecto del señor Ignacio Loyola Domingo, se realizaron 4 aforos, se pierden al día 329.867.96 litros. 329.867.96 litros al día. Son 4 aforos que se realizaron, porque en realidad ahí abajo de Chapaltelaj hay unas corrientes grandes que ya no se pueden aforar menos de un segundo, entonces se llena el recipiente que usamos. Entonces allá es donde está el mayor desperfecto del proyecto ejecutado durante la administración del ciudadano Ignacio Loyola Domingo. Ya en el proyecto de José Mario Silvestre, entonces se hicieron 6 aforos y se pierden durante el día 789.867.96 litros al día. En el de Don Nacho se hicieron 4 aforos, en el de Don Mario se hicieron 6 aforos, pero como les cuento, en el proyecto de Don Nacho hay lugares en donde era mucho lo que se estaba perdiendo y el recipiente que teníamos era pequeño, entonces en menos de un segundo pues el recipiente se llenaba. Entonces se quedó pendiente eso, porque de hecho no tenía sentido, porque era demasiada el agua que se está perdiendo. Bien, si sumando estos dos aforos en el proyecto de Don Mario, en el proyecto de Don Nacho, sumamos la cantidad de litros que se pierden al día, son 1.119.735.92 litros al día, resultado de 10 aforos. Nos llama la atención, puesto que el proyecto antiguo casi no se le ve desperfecto alguno. Solo logramos percibir uno durante el recorrido. Ya en los demás pues es donde se ven más averiados las conducciones que se tienen. Pero hacemos nuevamente la recomendación a la actual corporación presidida por el alcalde en turno, que es
Tonito Julia, ¿va? Entonces, de que tomaran cartas en el asunto para que ellos pues vieran, para darle solución, todos los acá presentes, los compañeros de COCO del casco urbano, acordamos pues de que se hiciera de manera urgente la reparación del proyecto de don Nacho, específicamente en el lugar ubicado allá debajo de Chapaltelaja, hacia el Río Azul, ya que es donde más se encuentra la pérdida del vital líquido, y es por eso que la población también aqueja este grande problema. Y nuevamente llegamos hasta acá donde están los tanques y nos damos cuenta pues de que el problema persiste. Ahora queda en manos de la población pues qué hacer. Nosotros hacemos nuestro trabajo y luego se los damos a conocer para no crear incertidumbre alguna. Entonces todo esto se hizo con la finalidad pues de que la población tenga un conocimiento más claro del problema que se está quejando del agua. Como se les había dicho, ¿verdad? De que durante el trayecto detectamos 23 fugas en el proyecto de don Ignacio Loyola, y en el proyecto de José Mario se tiene 30 fugas. En el proyecto antiguo solo se tiene una fuga. Entonces ya ustedes harán sus conclusiones. Nosotros presentamos la realidad de lo que se fue a observar. Es una inspección ocular que se realizó desde, como les digo, desde la captación hacia la línea de conducción hasta llegar acá donde están los tanques. Únicamente y gracias, ya en su momento pues se le hará llegar a las autoridades pues lo que es la transcripción del observado en el acta 04-2017, y luego más al rato se va a realizar otro acta en donde nosotros nos vamos a reunir y vamos a hacer ver más o menos dónde necesita reparación o dónde están algunos problemas. Y eso es lo que nosotros presentamos ahorita a ustedes, y queda en manos de ustedes las conclusiones o qué es lo que realmente se va a hacer, porque el problema es serio y la población pues no puede estar sin agua por mucho tiempo, ya que ustedes se dan cuenta de que sí es muy importante pues de que se le dé solución a estos problemas. Buen día a la población de Jacaltenango. El día de hoy quiero hacer del conocimiento de ustedes por un recorrido que nosotros, los COCODES del segundo nivel, realizamos a los proyectos de agua acá de la cabecera municipal. Como les decía, que el día de hoy, con fecha 2 de junio de este año, se le entregó a la municipalidad el acta 4 y 5 del recorrido que antes mencioné, de fecha 7 de mayo. Queremos hacer constancia de lo siguiente. Hoy se le entregó al concejal tercero de turno, donde hacemos de sus conocimientos sobre dicho recorrido. Hay sugerencias y recomendaciones para que ellas empiecen a hacer los trabajos necesarios que corresponden con respecto a dichos proyectos. Solo quiero agradecerle a los compañeros COCODES, a las personas que nos apoyaron en el dicho recorrido, y hacerle un llamado de atención a las corporaciones anteriores y a la actual, a que haga las mejoras necesarias que requieren para darles un mejor servicio de agua potable a la cabecera municipal. Y quiero concluir con lo siguiente: saquen ustedes sus propias conclusiones. Gracias.